¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de geografía, una explicación en video. Se nos antojó. Bueno, les quiero explicar el material el PDF número 2 que estamos trabajando, de las actividades conmigo que ya empezaron. La primera parte obviamente tiene una explicación que tiene que ver con darle continuidad al trabajo que estábamos realizando. Habíamos revisado los componentes jurídicos y políticos de la conformación del Estado liberal a fines del siglo XIX, en 1880, y nos faltaba detallar acerca de algunos elementos del componente territorial del Estado. Yo acá les fui dando alguna explicación, ¿sí? Que tienen que ver, acuérdense que teníamos el sustento jurídico, que es en base a las leyes. En ese momento se necesitaba una constitución nacional. Después está el componente político, porque todos los estados necesitan los gobiernos, y recuerden que lo que yo les mencionaba es que lo que se modifica del Estado son sus componentes, pero el Estado en sí permanece, es un abstracto, pero ¿dónde lo vemos? A partir de los elementos que lo componen. Por ejemplo, el político es el gobierno, el jurídico van a ser las leyes, la Constitución Nacional, y el componente territorial es donde ese gobierno y esas leyes se implementan y controlan, y obviamente un componente social que tiene que ver con una población que vive dentro de ese territorio y que responde a esos otros componentes. ¿Mm? Y ahí vamos a tener estamos pensando en el tema de cómo se fueron definiendo fronteras. Hacia adentro del territorio les puse yo porque tiene que ver con el violento avance sobre los territorios ancestrales de los diversos pueblos originarios, ya sea en lo que va a ser la Patagonia, como también la zona del Chaco. ¿Mm? Y que está relacionado, también lo vimos en clase, con ese avance sobre el control del territorio, con un lugar que se ocupa en la Argentina a nivel mundial, que es como un país exportador de materia prima. Y a su vez, eso también implica definir los límites, las fronteras como más externas, que tienen que ver límites en relación a los países, a las fronteras. En este caso yo les dejé un mapa en donde aparecen que ese avance se va a notar sobre el territorio a partir de la creación de territorios nacionales, creados por ley en 1884. Hay varios territorios, ahí me quedó la actividad, igual la tienen después, pero que van a permanecer y que no van a tener la misma, no van a ser provincias, no van a salir en este momento. Bueno. Hay una configuración territorial, es decir, que no siempre es la misma. Yo siempre les menciono esto de que los territorios, las fronteras son móviles y que responden a los momentos históricos. Entonces ahí tenemos, y esto va a ser hasta por lo menos 1940, avanzado un poquito el 40 y un poquito más, la Argentina va a tener esa conformación territorial. Al mismo tiempo, como decíamos que esta conformación territorial está vinculada a un desarrollo económico concreto, estábamos hablando del modelo económico agroexportador. Lo que yo les dejo acá es una tendido de red ferroviaria. Fíjense que todo tiende hacia un lugar, hacia una ciudad, Buenos Aires, y acá después se los voy a dejar otro que se note mejor, digamos, cómo se va gestando esas economías que están pensadas como un modelo económico hacia afuera. Estas son las referencias, se las dejé nuevamente acá para que se noten un poquito más en detalle. Porque obviamente después tienen la actividad, que significa elaborar una cartografía en formato papel para ustedes, para que se note mucho mejor, que luego deberán escanear y enviar, en la cual quede plasmada la división esa anterior que yo les hablaba sobre provincias y territorios nacionales, al mismo tiempo que puedan ir marcando las principales actividades económicas que están en el otro mapa, en el segundo mapa, en este, para poder ir identificando qué provincias y qué territorio nacional y cuál es la actividad económica que se va dando en esos espacios. Y después dice elaborar un texto explicativo en el cual puedan dar cuenta de la relación entre el tendido de las líneas ferroviarias y la implementación de un modelo económico exportador de materia prima, que era lo que yo les mencionaba y que también lo hemos trabajado con anterioridad. Ustedes se fijan, el tendido de las líneas del ferrocarril, todo tiene una forma como de abanico, porque el modelo económico agroexportador se lo domina hacia afuera, se exporta materia prima hacia lugares, eso ya lo sabíamos.
pueden hablar acerca de el modelo económico, de qué materia prima exportamos y qué es lo que compramos, qué tipo de tecnología. Bueno, ahí hay una, por ejemplo, los ferrocarriles. Hay un tipo de tecnología que nosotros compramos a los países centrales. Bueno, del componente territorial en sí, en teoría, en el marco de lo formal, implica, se supone que el Estado ejerce soberanía, es decir, controla, tiene una serie de atributos y derechos sobre ese territorio, ¿no? El Estado. ¿No? Y es un proceso de reestructuración que se va a dar a lo largo desde 1880 hasta más o menos el periodo actual, en donde todo el tiempo en realidad se está moviendo. El Estado está todo el tiempo manejándose ese componente de soberanía, de derechos y atributos que tiene sobre el territorio, se va a modificar, no queda establecido de una vez y para siempre. Yo acá les puse ver anexo 2. ¿Por qué? Porque les voy a dejar un PDF con algunas imágenes y algún detalle más acerca del componente territorial que funciona como una información anexa a este PDF. Y vamos a hablar de diferentes etapas, desde lo que es de 1880 con la reestructuración territorial de el Estado liberal desde 1880 hasta más o menos 1930. Hay otro periodo desde 1930 a 1945, de 1945 a 1975 y más o menos de 1975 a 1990. Está más explicado en el otro, no se lo quise poner acá para que quede como un anexo. Bueno, y obviamente de esos, de ese territorio que se va conformando, lo que vamos a ir viendo es cómo de a poco también se va incorporando, o vamos a ir viendo no solo el Estado nacional cómo ejerce políticas, controla el territorio, la población, el modelo económico que se da sobre ese espacio, sobre ese territorio, sino que también vamos a ver cómo esos organismos supranacionales, que se acuerdan que ya lo habíamos mencionado en una definición de globalización, van actuando, también interfieren. Entonces, por eso aparecía el concepto de formal de soberanía y lo puse entre comillas. No es el Estado Nacional el único que interfiere con sus políticas, con sus acciones sobre ese espacio. Acá yo les dejé una definición de Aníbal Quijano que dice, respecto de los estados latinoamericanos en general, pero nosotros lo vamos a pensar en el nuestro. Es imposible el moderno Estado-nación, esa idea de soberanía sobre el territorio, pues en ellos no se dio una descolonización de la sociedad, sino una rearticulación de la colonialidad del poder sobre otras bases. Es decir, la sociedad siguió siendo dominada. Hay otras bases institucionales, pero en definitiva hay cierta colonización entendida sobre que hay un poder que se impone sobre esa sociedad. No hay completa soberanía, completa libertad. Son sociedades desigualmente localizadas en las relaciones de poder y de dominación, porque seguimos dependiendo económicamente de otros a nivel mundial, de otros países, ya sean países centrales, regiones como países, nosotros como zona periférica, y también vamos a ver la interferencia o la injerencia de esos organismos supranacionales. Entonces, por eso Aníbal Quijano dice que somos sociedades desiguales y que estamos localizadas eh, de manera desigual en las relaciones de poder y de dominación. ¿Sí? Entonces, bueno, ello implica la intervención de organismos supranacionales. Y lo que tienen, acá copian organismos supranacionales después de haber realizado las actividades sobre territorio, ¿m? Territorialidad, ponen componente territorial, copian estos dos elementos también. Recuerda que cuando le digo explicación de docente yo no. Cómo se fue gestando en el tiempo, eso también. ¿M? Y alguna organización de este elemento de organismos supranacionales. Y acá les voy a dejar una actividad que es a partir de la información de algunos organismos supranacionales, mínimamente lo que quiero es que elaboren un cuadro comparativo. Van a poner el nombre del organismo supranacional, qué países lo integran, qué objetivos se pretende con ese organismo supranacional, y cuáles son las acciones. Yo me pretendo un objetivo y la acción es la práctica. Y acá tienen varios de ellos. Así que por ahora vamos a ir
con esto trabajan. Ya después les voy a decir cuándo es la fecha de entrega de estas actividades.